Hola, ¿qué tal? Estamos en el último domingo del tiempo ordinario, en el cual la Iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Voy a leer el Evangelio y después voy a hacer un comentario. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trozo del Evangelio me gusta mucho. Aparece Jesús con todo el deseo enorme de que nadie quede afuera de su reino. Algunos y algunas podrán decir: pero ¿cómo acá separa a unos de otros? Y claramente unos se condenan y otros se salvan. Lo que pasa es que es como una especie, entre comillas, de profesor que está dando las preguntas de la prueba a sus alumnos para que aprueben, para que nadie en la prueba, ¿cierto? Se las da antes de la prueba, ¿ah? Para que nadie le pille por sorpresa las preguntas y vengan preparados. Bueno, Jesús nos está diciendo cómo va a ser el juicio, de qué va a ser el juicio, precisamente porque nos quiere bien preparados, nos quiere listos, atentos, atentas para su venida. Por eso nos dice: el juicio va a ser en cuanto al amor, y no al sentimiento del amor, sino a las obras de amor, a esa compasión no de sentimiento, sino que también más bien la compasión activa, la compasión en que hago algo por aquel que necesita. Y ese algo que brote también de la convicción, ¿cierto? Podemos decir que el otro es mi hermano y por eso me compadezco y por eso actúo. En el fondo,
La condenación acá se refiere a la actitud de indiferencia frente al sufriente, a la actitud de no hacer nada por el que sufre, a la actitud del dar vuelta la cara frente al que está sufriendo, el que está pasando necesidad, el hacernos como los lesos, el hacernos los ciegos frente al sufrimiento de los demás. Eso es condenable. Eso a los ojos de Dios es condenable. Entonces nos prepara, nos dice, oye, eso no. Ustedes tienen que estar atentos y atentas a sus hermanos y amar en acción. Y eso es lo que se nos va a juzgar por eso. ¿Cómo ha sido nuestro amor? ¿No era interesante este texto del juicio final, cierto? En que aparece prácticamente en el epílogo de la vida de Jesús. El Evangelio de Mateo está en el capítulo 25. Estamos muy prontos a su pasión y muerte. Y viene este discurso en el cual se nos dice que Él es rey. Él es rey, es como un rey. No como los reyes de este mundo. A mí todas esas imágenes que muestran a Jesús con las mansas coronas, con trajes sumamente elegantes, no es el estilo de rey de Jesús. Y por eso Jesús acá se compara a sí mismo, ¿cierto? Como el pastor. Él ha querido ser rey al modo del pastor que cuida de sus ovejas, al modo del pastor que da la vida por las ovejas, al modo del pastor que ha venido a salvar a sus ovejas y que es un rey más justo que la misma justicia. Ahora bien, si miramos nuestra vida, muy probablemente nos vamos a encontrar con momentos en que hemos sido como los justos y que hemos tenido compasión de verdad y no hemos preocupado a los sufrientes. Y seguramente también nos vamos a encontrar con momentos en que hemos sido como los injustos, es decir, como aquellos que no nos preocupamos de nuestros hermanos y hermanas sufrientes. A veces pasamos por ambas cosas. Podríamos decir que vamos a pasar tal vez por la doble sentencia. Tendremos que ser purificados de nuestras indiferencias, purificados de nuestra no respuesta al amor y al mismo tiempo plenificados en todo lo que ha sido nuestro amor. Ahora bien, qué hermoso es que Jesús, el Rey, ¿con quiénes se identifica? Este Rey se identifica como Rey, como Señor Pastor, Rey Pastor, y al mismo tiempo se identifica con las ovejas. Tanto es así que lo que no hacemos por el más pequeño, la más pequeña de nuestros hermanos y hermanas, no se lo hacemos al mismo Señor. Y eso es muy fuerte. Al mismo Señor no se lo hacemos. Y también lo que hacemos al más pequeño de nuestros hermanos y hermanas, al mismo Señor se lo hacemos. Es decir, lo que hagamos o no hagamos con los más pequeños y pequeñas de nuestros hermanos y hermanas, lo hacemos y no lo hacemos con el Señor. Entonces vamos a ser juzgados en cuanto al amor. Ahí está una clave muy grande. Y nos podemos preguntar, a mí me llama mucho la atención que acá en Chile nos decimos un país principalmente cristiano. No digo católico, ¿eh? Porque la Iglesia Católica también ha ido disminuyendo bastante en cantidad. Pero entre católicos, protestantes, evangélicos, el mundo cristiano en que creemos en Jesús como Dios hecho hombre, como nuestro Salvador, es la mayoría del país. En cuanto a practicantes, no sé. Pero en cuanto que creemos en esto, en Jesús, la mayoría del país. Y sin embargo, somos un país con una falta de equidad, una falta de justicia abismante. Es impresionante cómo hay personas que tienen una riqueza incalculable para la mayoría de nosotros, mientras otros no tienen nada. Somos hermanos. ¿Cuántos y cuántas viven como ciegos frente al sufrimiento de sus hermanos y hermanas? ¿Cuántos y cuántas? Tal vez estamos indiferentes ante el hecho de que están llegando tantos extranjeros, tantos forasteros por el norte, y están caminando por el desierto, sin suficiente agua, sin suficiente alimento, sin tener idea de lo que significa ese recorrido. ¿Cuánta indiferencia puede que haya en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos hacemos los ciegos frente al pobre en el camino? ¿Cuántas veces justificamos nuestra ceguera como diciendo, Él no está haciendo todo lo que puede de su parte? Y en el fondo es nuestra comodidad
que nos acerca para saber qué está viviendo el otro. ¿Cuántos nos hacemos ciegos frente a personas que viven en medio de la basura, en medio de una pobreza radical? ¿Cuántos nos preocupamos de quienes están en prisión? ¿O lo hemos dejado tal vez en el olvido? Y no nos acordamos de que Jesús se identifica con los sufrientes, con los hambrientos, con los sedientos, con los forasteros, con los encarcelados, con los enfermos. Qué importante es que reflexionemos a qué realeza nos referimos cuando hablamos de Jesús como Rey. Rey pastor. Rey pastor que se identifica con las ovejas pequeñas, con los sufrientes. Que Cristo nos ayude, nuestro Rey, a amar cada día más, a no ser indiferentes ante el dolor, el sufrimiento, la pobreza de tantos y tantas hermanos y hermanas nuestros. Que el Señor les bendiga mucho en esta celebración de Cristo Rey.